aprovechar. Sí, déjame que se grabe. Muy bien, ya que estamos utilizando otra vez el Facebook. Bien, pues Sí, vamos a brincarnos el primer examen, porque ese me gustaría hacerlo entre todos ahí en el templo. Entonces vamos a iniciar en la unidad 2, que es la página 16. Si tienes ahí tu librito, pues ahí vas a poder ver. Igual yo aquí se los estoy poniendo para que lo vean el libro, sí, tengan ustedes chance de observarlo también. Y vamos a leer, hermanas, si buscas en tu Biblia, vamos a leer 23 versículos que son Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, y vamos a poner especial atención a lo que Mateo nos está mencionando ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece Ma- si tú lees hasta el versículo 12 y luego yo leo lo demás? ¿Sí? sí, Mateo 2, 2 del 1 al 12. sí, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño, toma a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Muy bien, pues ahí está todo el capítulo 2, ¿verdad? No sé si te diste cuenta, pero yo subrayé el versículo 6, subrayé el versículo 15, subrayé el versículo 18
y el versículo 23. ¿Cuál es la razón de que yo haya subrayado de manera especial estos versículos? Bueno, la razón es que en esos versículos, aquí en Mateo 2, se mencionan las profecías. Una característica maravillosa que vamos a encontrar al estar estudiando los evangelios es precisamente el hecho de que en este caso Mateo nos da lo que son las predicciones proféticas, que es el tema que estamos estudiando esta tarde dentro de nuestro discipulado, ¿no? Y estas predicciones proféticas, aunque ya las estamos leyendo en su cumplimiento, esto es importante que lo tomemos en cuenta, o sea, al leerlas en Mateo, ya se están cumpliendo o ya se cumplieron Ya se en ese cumplieron. momento en que fueron escritas, exacto. Pero mira cómo dice en nuestro cuadernillo, dice, las predicciones proféticas del Antiguo Testamento constituyen una evidencia, dice ahí, de la autenticidad y de la profundidad de la Biblia. Entonces, este punto es muy importante para nosotros porque cuando leemos las predicciones, cuando leemos las profecías y luego cuando las leemos en su cumplimiento, estamos viendo la autenticidad, la evidencia, la profundidad y seguridad de las predicciones proféticas que el Señor hizo. Y bueno, de alguna manera, hermanos, esto debe de traernos a nosotros más confianza y más fe. ¿Por qué? Porque si esas promesas y esas profecías se cumplieron al pie de la letra en la persona y en la historia de nuestro Señor Jesucristo, pues todavía hay muchas otras también predicciones proféticas, también en el Antiguo Testamento, que no se han cumplido y que así como ya se cumplieron algunas, habrán de cumplirse también para nosotros las que todavía faltan. ¿Sí? Entonces, viene una pregunta ahí y vamos a tratar de contestarla de acuerdo a lo que estamos leyendo. Dice, complete en qué parte de la Biblia había profecías referentes a Cristo. Bueno, hay profecías referentes a Cristo, obviamente ya en toda la Biblia. Pero aquí, si nos situamos cuando fue escrito Mateo, ¿verdad? Las únicas profecías referentes a Cristo que existían estaban en el Antiguo Testamento. Ahí, así que ahí en los puntitos de esta primera pregunta o aseveración, podemos poner, completa en qué parte de la Biblia habría profecías referentes a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero todavía para ser más claros, fíjate lo que vamos a encontrar aquí. No sé si tengas ahí tu Biblia y puedas leer Lucas capítulo 18, 31. Lucas 18, 31, a ver qué dice. Voy. 18:31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahí está claro. Entonces, fíjate, aquí como dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén, ¿verdad? O subiendo a Jerusalén, donde se escribirá o se cumplirá, perdón, donde se cumplirá todo lo que escribieron, ¿quiénes? Los profetas. Ponle ahí en el cuadrito gris, Sí. los profetas que escribieron acerca del Hijo del Hombre. En este caso, obviamente, pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y es como nos muestra en su palabra el Señor. ¿Sí? Sí. Entonces, qué bonito es ver cómo la palabra del Señor se va cumpliendo. Esa es la parte importante para nosotros, ¿verdad? Y poder definir que la palabra se está cumpliendo. El otro versículo es Lucas capítulo 24, 44. Si lo quieres leer, Lucas 24, 44. ¿Cómo dice en Lucas 24, 44? Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús les está recordando todo lo que se ha escrito de él, del Mesías, ¿en dónde? Dice, en la ley de Moisés. Moisés, o sea, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros que representan la Torá o la ley de Moisés, se escribió acerca del Mesías. Luego también en los Salmos Salmos, muy bien, y ¿sí? en los profetas. Y en los profetas. Ahora, si lo escribimos en el orden del versículo, En primero los sería profetas en los profetas y luego en los y en salmos, los ¿verdad? salmos. Mm. Entonces, ahí está el, el punto importante. Y se acuerdan que cuando estábamos empezando estos estudios de discipulado, hablábamos precisamente de que estos son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es decir, son evangelios que se compaginan uno con otro, ¿verdad? Pero el evangelio de Juan es muy diferente a ellos. Ahora, hablando de estos evangelios, vean lo que dice ahí sobre las profecías en Mateo. Ya lo subrayé con rojo, profecías en Mateo. Dice Mateo, cita más profecías cumplidas que los otros evangelios. Por eso qué bueno que tenemos a Mateo, pero también podemos leer Lucas, también podemos leer Marcos, y todos nos hablan de profecías, pero el que tiene más profecías cumplidas acerca de Jesucristo es el evangelio de Mateo. ¿Sí? Así que, bueno, eso significa que estamos estudiando uno muy importante en este caso, ¿no? Ujú. Ahora, dice, la veracidad del evangelio. Hablábamos de que esto de que las profecías se cumplan trae confianza, trae fe, trae veracidad a nuestra propia vida. Y hablando, dice, de esta veracidad del evangelio, dice que fue principal entre los temas de Mateo. Porque aparte de que relatamos los sucesos de la vida de Cristo, Mateo entreteje, esto lo podemos subrayar, Mateo entreteje varias de estas profecías en su relato, ¿sí? Es decir, constantemente Mateo está mencionando las profecías en el relato que nosotros estamos observando aquí, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios que nos da la oportunidad de ir viendo una por una. Hay un cuadro donde vienen todas las profecías, yo creo que ese después se los voy a pasar para que lo tengan, y luego viene el cumplimiento de todas ellas. Entonces es bien Sí. padre meterse a la Biblia y ver qué dijo el profeta fulano, y luego de repente ver en el Evangelio, aquí se cumplió esto que dijo en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice Ujú. ahí, consideremos, y es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver varios enlaces que hace Mateo entre las profecías y sus cumplimientos. Como les digo, estos son poquitos, estos enlaces que vamos a ver son de los más conocidos, los más sencillos, pero obviamente hay muchos más y después les voy a pasar esa tablita para que la tengan ahí en sus notas, ¿verdad? Dice, encierra las predicciones específicas de estas profecías. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen las profecías. Primero, dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Ahora, eso fue escrito en Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 4. Pero vamos a leer su cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo dice Mateo 2, 6, hermana? Dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien, aquí dice, saldrá un príncipe que será el pastor, pero es igual, saldrá, ¿verdad? El que Sí, guiará, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, esa profecía fue escrita por Miqueas cientos y cientos de años atrás, antes de que se cumpliera. Y luego aquí en Mateo capítulo 2, versículo 6, Mateo dice, porque esto que pasó es lo que está escrito
por el profeta. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Entonces ahí subrayamos, bueno, podemos subrayar lo que viene en negritas, que la profecía dice que Jesús nacería en Belén. Y luego nos menciona la profecía de Oseas 11:1, que este Mesías que iba a nacer, pues vendría de Egipto, ¿sí? Para que se cumpliera esta profecía, sucedió todo lo que ya leímos ahí en Mateo capítulo 2. Pero, por ejemplo, dice, así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió, vean aquí, para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y dice Mateo, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, lo que hace Mateo es mostrarnos lo que está sucediendo en ese momento con el niño, su mamá y su papá que tuvieron que irse para Egipto, para que después, cuando ya murieran los que querían matar al niño, él pudiera regresar a Jerusalén y se cumple la profecía de Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Ahora, hay una profecía bien interesante y bien dura, bien difícil, porque aunque nos estamos gozando de ver que lo que fue escrito muchos años antes de su cumplimiento ya se está cumpliendo en la vida de Jesús, déjame decirte que aquí, por ejemplo, esta profecía de la matanza de los niños está tremenda. Si quieres, vamos a leer. Panchi, si quieres leer, por favor. 2:18. No, mejor Jeremías 31:15. Sí, Sí, vete hasta Jeremías para que veamos ahora al profeta. dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ujú. Casi se parece a lo que está escribiendo A lo de Mateo, porque Mateo realmente 2:18. Sí, lo único que hace Mateo, pues es transcribir lo que ya está escrito. sí, Pero es interesante cómo utiliza Mateo estas palabras. Dice, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Es decir, viene esta matanza tremenda del rey Herodes contra todos los niños pequeñitos a causa de que fue engañado por los magos. Ya no le dijeron dónde había nacido el Mesías, ¿verdad? Y entonces él busca la manera fácil de matarlo, matando a todos los niños de edad pequeñita, y por eso dice esta profecía de Jeremías, se oye un grito en Ramá, llanto, lamentación. Raquel, como si fuera la representante de todas las mujeres de Israel, llora por sus hijos y rechaza sí. el consuelo, ¿no? Entonces, qué tremendo ver que, pues también parte del cumplimiento de las profecías, pues es algo, ¿cómo te diré? Algo bastante, pues que nos impacta, ¿verdad? Eh, sí, porque pues no, como que no nos gusta leer que fueron muertos los niños, ¿no? No sé Ya si les ha sé. pasado, pero cuando algo le pasa a un niño, como que uno lo resiente más, ¿no? Como que a Más uno que, le, más que a los adultos, sí. y como que a uno le duele más, ¿no? Como que dice uno, bueno, pues pobrecito niño, si apenas empezaba su camino, o no sé, surgen ese tipo Ay, de como ahora con lo situaciones. del terremoto, hermano, con lo de Turquía. Sí. Claro, sí, Ajá, no. que muchos niños murieron y ya van más de 45,000 muertos, ¿verdad? Es una Sí, cosa le digo que una cosa terrible. tremenda. Y luego contrasta con la salvación de varios niños que después de varios Sí, que días también fueron los han más niños, sacado vivos, han ¿no? salvado muchos más niños, dicen Ajá, que se ve, ¿verdad? En las redes que más niños que adultos que han ajá. sacado niños Gracias vivos. a Dios, Sí, ¿verdad? Que a pesar de gracias la a Dios. tragedia, de este evento natural que sucedió allá en Sí, ese país, bueno, y en otros lugares más, ahí en Siria, pues también. Dios ha demostrado también su amor, ¿verdad? Y su fidelidad para aquellos pequeñitos y también personas adultas que han sobrevivido a esta catástrofe, ¿no? Sí, Muy bien, vamos a ver otras 4. sí. Viene el Ministerio de Sanidad.
Si quieres leer Isaías 53:4, vamos a leer la profecía. Sí, Isaías 53, que es una profecía que nada más nos habla de Jesús, casi toda la profecía del capítulo 53 es Jesús acerca del Mesías. Pero esta en especial tiene especial cumplimiento, valga la redundancia, en el ministerio de Jesús. A ver cómo dice Isaías 53:4. dice, ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ujú. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba simple y sencillamente cumpliendo la obra profética para lo cual él había sido escogido y llamado por el Padre Celestial. Por eso nos dice Mateo, al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Dice, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a los enfermos. Y otra vez, dice Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Qué maravilla, una vez más. Y otra vez acá dice que se cumpliera, y esto porque se cumplió, es decir, todo tiene que ver con el cumplimiento de lo que fue escrito por los profetas, ¿no? La entrada a Jerusalén, que fue algo que sucedió más adelante en el ministerio de Jesús, ya siendo mayor de edad, ¿verdad? Más de 30 años. Y Sí, Zacarías 9:9, a ver, vámonos a Zacarías primero. ¿Qué dice Panchi? Zacarías 9:9. Vamos a ver. luego, Aquí vamos a Zacarías. estarnos moviendo en la Biblia para practicar. Sí, dice, Sí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ahí está. La palabra pollino, pues también como viene en esta versión, es un burrito, ¿verdad? O sea, Sí, un burro mm, pequeñito. Y aquí la está, llegada, dime. la llegada de Jesús, ¿verdad? Entonces, ándale, estamos viendo otra profecía, pero ya más grande, ya Jesús entrando, vencedor, entrando lleno de elogios a Jerusalén, ¿verdad? Después de un ministerio tan fructífero de haber estado predicando la palabra. Y así dice, mira, tu rey viene a ti, humilde, Salvador, lo leíste tú, ¿verdad? Y montado en un burro, en un Montado en burrito un o burro. pollino, cría de una bestia de carga. Está cumpliéndose la profecía, ¿verdad? De Zacarías capítulo 9:9. Muy bien. Sí, Es la entrada. Entonces ya vimos, fíjate, el nacido en Belén, que venía de Egipto, vimos lo de la matanza de los niños, que no está muy relacionada con Cristo, pero es a causa del nacimiento de Jesús lo que sucedió. Vemos el ministerio de sanidad que él estaba llevando a cabo como Mesías, la entrada a Jerusalén en este burrito, y nos quedan estos dos. Búscate Isaías 9:1 sí, y luego nos vamos a ir a Isaías 42 después. Isaías 9:1, a ver, hay que leer primero lo que dice ahí. dice. Mas no habrá siempre oscuridad para los que para, para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ujú. Entonces, en el pasado, dice esta profecía, Dios humilló a la tierra de Zabulón y Neftalí, pero en el futuro, o sea, está hablando lo que iba a suceder después, y aquí lo tenemos ya el cumplimiento en Mateo 4:14, honrará a Galilea de los gentiles, desde el mar hasta el otro lado del Jordán. Y entonces aquí dice Mateo 4:14, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, o Capernaum, ¿verdad? El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz, la luz de Jesús, la luz de la esperanza, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí está ese ministerio. Esta profecía es muy bonita porque nos sitúa geográficamente. Entonces, si algún día nos preguntamos, oye, ¿por qué Jesús
trabajó en Galilea, en el área de Capernaum. Pues porque estaba escrito, estaba profetizado que ahí iba a iniciar su ministerio. ¿Dónde dice eso? Pues ahí en Isaías capítulo 9, ¿no? Entonces ahí vemos el cumplimiento. Y por último, se nos habla de un ministerio discreto. Muchos no alcanzan a entender muy bien esto de un ministerio discreto, ¿verdad? Pero se refiere a, no sé si se acuerdan de pasajes que estudiábamos también de los evangelios, como por ejemplo cuando el Señor Jesús hacía un milagro en particular en alguna persona. Esa persona pues estaba súper feliz, ¿no? De que ahora había sido hecho del milagro en su vida. Y Jesús le dice, no le digas a nadie. Ve con el sacerdote, prepara tu ofrenda, preséntate delante de él, cumple lo que está escrito en la ley de Moisés en relación a lo que te ocurrió. Y como que el Señor quería guardar esa discreción, ¿verdad? No revelarse así de una manera tan fuerte, sino fue algo gradual, fue algo poco a poco, ¿no? De hecho, pues el ministerio del Señor Jesucristo es un ministerio largo, ¿verdad? Sí, Quizá corto desde el punto de vista de los años que vivió, porque fueron muy poquitos, pero corto, pero largo en el sentido de que fue poco a poco, de una región a otra, deteniéndose a descansar, yendo a orar en los lugares alejados, diciéndole a sus discípulos, oye, hasta aquí lo vamos a continuar otro día, ¿verdad? Y al siguiente día muy de mañana los buscaba y seguían su recorrido. Entonces fue algo muy discreto en este sentido lo del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué dice sí, Isaías 42? Son 3 versículos, hermana, sí. del 1 al 3. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Muy bien. Qué interesante pasaje, ¿verdad? Habla Sí, entonces de que es primero, fíjate, porque acuérdate que es el profeta. Entonces todavía no sí, nacía Jesús. Y entonces ya el profeta lo ve en esa predicción profética y dice, este es mi siervo. El que está hablando, obviamente, aunque escribe Isaías, pues es la palabra de Dios. sí, Dios dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, es mi escogido, o sea, mi ungido, ¿verdad? En quien me deleito. Eso me recuerda a las palabras de Jesús después del bautismo, ¿se acuerdan? Y en la transfiguración, cuando que dijo, tiene, este es mi sí, hijo amado, en en quien él, tengo en complacencia. quien tengo Mm, complacencia, ¿no? Y dice, sobre él, sobre mi hijo, sobre mi escogido, he puesto mi espíritu, dice Yahweh, y llevará justicia a las naciones. Y aquí habla de ese ministerio discreto, porque mira cómo dice el 2, no clamará, no gritará, no alzará su voz en las calles. O sea, su ministerio iba a ser sencillo, sí, sencillo, ¿sí? A veces vemos las películas donde se representa a Jesús por medio de algún ser humano, ahí, y hay quien dice, oye, pero ese Jesús que pusieron es muy serio, o no se ríe, o no sé, ¿no? Pero lo que pasa es que tenía razón de ser. De alguna manera el ministerio del Señor Jesús fue así, callado, tranquilo, sin estar acelerado el asunto, ¿no? sí. Y es lo que podemos ver en este pasaje. Y vean el cumplimiento, Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Dice, bueno, aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido, o sea, lo que está escrito aquí en Isaías. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. Y otra vez dice, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no quebrará la caña rajada ni apagará la mecha que está por extinguirse, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre se pondrán, perdón, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿Verdad? Entonces aquí está esta porción de la palabra del Señor mostrada a nosotros también para que podamos ver el cumplimiento de la profecía. Muy bien. ¿Algún Sí. comentario hasta aquí?
No, pues está bien. Ujú. Muy bien, viene la cuestión del texto y el comentario, que es lo que les he dicho antes. Yo creo que el cuadernito se los voy a pedir a alguna reunión para que la lleven el domingo y podamos ver cómo han ido contestando, ¿verdad? Sería bueno Sí. que yo me quedara con los cuadernitos, así como en la escuela, y ponerles ahí una calificación o una carita feliz, ¿verdad? O triste si no la hicieron. Ay, sí. Pero la idea es completar esto, hermana. Dice, lea Mateo 2 y luego dice, apunte un texto resaltante y comentario personal. Yo lo que resalté, lo dije al principio, fueron esos 4 pasajes o 4 versículos que vienen en Mateo 2, donde se menciona precisamente las profecías. Esas 4 profecías que se mencionan ahí, las tengo yo subrayadas, ¿verdad? Entonces lo que yo pondría de comentario, pues sería cómo es que Dios cumple perfectamente su palabra, ¿no? Y También en luego el de tarea, 17, sí, hermana, en, dime, en el versículo 17 también, a ver, ahí compártelo. viene la otra. Dice, entonces se Ah, sí. cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo de lo de Raquel, Ujú, ¿verdad? así es, ahí Esa viene, es otra profecía. es otra profecía. Y yo tengo, fíjate, yo subrayé el 6, Sí, luego subrayé el 15, el 18 y el 23. el Esos 23. son, pues, donde viene el cumplimiento de la profecía del Señor, ¿verdad? Sí, Muy bien, muy bien. La idea es esa de que podamos, pues, poner lo que creemos que puede ser más eh, importante dentro del pasaje, ¿no? Entonces se va a sí, quedar de tarea, pues, que se lea Isaías 9:2. ¿Y por qué? Porque aquí también el autor del discipulado nos muestra que es muy importante. Y yo creo que es algo que debemos tomar en cuenta. Si tengo un lápiz, si tengo una pluma, es escribir el versículo bíblico, ¿no? En este caso, Isaías, que es uno de los versículos que se nos pide que nosotros podamos escribir de tarea, Isaías capítulo 9:2, pues nos habla de esa profecía, es donde dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Entonces, hay que escribir todo eso, hay que sí, escribir todo eso y se nos va a quedar un poquito más en la mente y en el corazón el pasaje. Luego viene Oseas 11:1, también hay que leerlo, Miqueas 5:2 y Zacarías 9:9, que ya lo leímos hace ratito, y que no es otra cosa más que profecías cumplidas. No son exhaustivas, ya se los dije desde un principio. Hay muchas profecías de Jesús que se cumplieron ya, pero no vienen aquí. Yo les voy a dar después una tablita. Se las mando ahí en el grupo de WhatsApp para que la puedan ver sí. con más calma, ¿verdad? Y vamos a contestar la parte final ahí de la página 17 abajo, donde dice conteste abajo y acuérdate, pues ya vienen las respuestas. Una respuesta es Miqueas, otra respuesta es Emanuel, otra respuesta es Egipto y otra respuesta es luz. A ver, la primera. Es luz. Ah, es que ya las tengo contestadas. Ah, mira qué tramposita. Ay, sí. No, Sí, perfecto. Ya ves que les he dicho que si pueden irle sí, es que la adelantando, mejor de tarea dijo que ya, adelantáramos. ya acábatelas, no importa. La idea precisamente de la clase es solamente recapitular todo y tratar de sacar un poquito más de información de lo que ya estudiamos. O Sí, compartirla, ¿verdad? Compartirla. Perfecto. Entonces la número 1 dice, Isaías profetizó que la región de Capernaum vería una luz. luz. Es lo que acabo de leer en Isaías 9:2. ¿Verdad? Sí, Luego, 2. Oseas profetizó que Cristo sería llamado ¿de dónde? de Egipto. De Egipto, es lo que leemos. De Egipto llamé a mi hijo, ya lo Sí. leímos hace ratito. Luego, la 3. ¿Qué profetiza Miqueas, que Cristo nacería en Belén? Miqueas. Miqueas, muy bien, ese que profetizó que Cristo nacería en Belén. Ahora también, no todos los profetas profetizaron lo mismo. ¿Sí? Pero ya si juntamos las profecías de todos, pues todas van coincidiendo, ¿verdad? Con el, Sí, con lo que se va ahí contestando ahí de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. sí. Y luego, por último, la 4, el nombre significa Emanuel. Dios con nosotros. Exacto. Emanuel. Emanuel. Algunos los escriben con doble M, con doble N, no importa aquí, pues en nuestro idioma castellano nomás le ponemos como suena
Emanuel. Emanuel. Se parece a la palabra hebrea, el nombre hebreo es Immanuel. Entonces, de Immanuel. Sí. Entonces, él, la terminación él, en casi todas las palabras hebreas significa Dios. Viene de Elo, de Elohim, ¿verdad? Ok. Entonces, siempre que vamos a una palabra que termina con él, ¿verdad? Por ejemplo, Betel, ¿sí? Bet significa casa, es la segunda letra del alefato hebreo. Y él, pues Dios, entonces casa de Dios. El Dios, de Dios. Betel, casa de Dios. ¿Sí? Hasta eso no es tan difícil el hebreo, ¿eh? No más que tenemos que No, aprendernos las palabras, el vocabulario para poderlo entender. Pero siempre él, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Dios, mi juez, Dan, juez, Daniel. Miguel también trae el nombre de Dios. Ariel, y todas estas palabras se refieren a Dios y son nombres de ángeles en la Biblia, por ejemplo. ok. ¿Sí? Entonces, pues es bonito entender más o menos cómo va, porque acuérdate que las palabras hebreas, los nombres hebreos tenían mucho significado, ¿verdad? Sí, Muy bien. Y con esto terminamos lo que es la clase de hoy. Se nos queda igual de tarea estar leyendo Mateo capítulo 3. El día de mañana le vamos a dar también a este pasaje. Entonces, la idea es que podamos ya irnos con el discipulado y la lectura bíblica, a ver si los demás hermanos empiezan, al ver que ya es el discipulado, si se animan los demás. sí. Parece que la lectura falló después un poquito porque pues muchos ya iban en otro pasaje, por ejemplo, mencionaban algunos hermanos, es que yo ya voy adelantado, sí, yo sé, yo también, o sea, yo ahorita ya voy en otro pasaje, ¿verdad? Pero de todas maneras, volver a leer lo que estamos leyendo es importante. Es, Nos sirve más, ¿verdad? De repaso y aparte por si nos exactamente, equivocamos. exactamente. Muy Sí, bien, pues vamos a terminar con una oración, esta parte de la clase. Qué bueno que pudiste estar, hermanita, y sí, pues Dios te bendiga y que podamos seguir adelante aprendiendo. El discipulado es algo muy importante porque todo esto que aprendemos, después nosotros podemos enseñárselo a otra persona y así multiplicarnos en otras personas, ¿verdad? De tal manera que sigamos creciendo. Vamos a orar. Nuestro sí. buen Dios, muchas gracias. Has sido bueno con nosotros en este día. Hemos visto y sentido tu presencia, Señor. Hemos cantado y alabado desde temprano tu nombre, Padre, y tus maravillas. Y gracias porque hemos orado, hemos aprendido tu palabra. En todo sentido hemos estado contigo y tú con nosotros, Señor, y nuestro corazón se alegra. Gracias también porque el día de hoy tuvimos tiempo para compartir nuestros testimonios, compartir nuestras peticiones y recordar, Señor, que tenemos que estar orando por aquellas cosas que nuestras hermanas y hermanos nos han compartido. Te pedimos que podamos en el grupo de nuestra gran comisión como iglesia seguir orando a lo largo de todos estos días de la semana por todas esas peticiones. Las ponemos ahorita en tus manos, Señor, para que obres poderosamente en ellas, Señor. Y gracias, Padre, porque ante todo tú estás obrando en nuestras vidas y vemos cómo te mueves, Señor. Vemos cómo tú abres puertas, vemos cómo tú nos muestras la más excelente hacia dónde dirigirnos, hacia dónde llevar nuestros pasos. Nos muestras también, Señor, hacia dónde no ir, ¿verdad? Quizás cuidándonos o librándonos de accidentes, pero Señor, tú estás siempre a nuestro lado y nos bendices. Te damos la honra y la gloria. Danos una noche de descanso. Trae con bien a mi esposa que ya viene volando hacia acá, Señor. Permite que su aterrizaje sea de bendición y que pronto pueda estar aquí en el hogar. Gracias por este tiempo de ayuda que ella pudo ser allá en el hospital con su prima. Seguimos poniéndola en tus manos, Señor, para que la recuperes pronto. Igualmente, Señor, las peticiones de nuestros corazones, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Ahora bendícenos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, pues muchas gracias, hermana. Qué bueno que pudimos estar juntos. Si Dios permite, No, pues mañana le seguimos. gracias a ustedes, hermano. Así Sí, es. Cuídense sí. mucho. Sí, igualmente, cuídese. Descansa. Sí, Nos que vemos si Dios. descanse. Así es. Hasta Nos vemos si mañana, si Dios Dios quiere. quiere. Mañana. Adiós.